Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es muy buenas tardes porque estamos exacto en el mediodía, que no exactamente en el mediodía, porque anoche llovió suficiente y bueno, nos gusta mucho que llueva, pero el problema de la lluvia es que nos deja digamos, dilemas en cuanto a ya lo que es la tecnología y las conexiones. Pero bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí y bueno, ustedes están viendo en pantalla a nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado digamos, de esta primera parte que es Hablemos, quinta temporada, 26 de agosto y bueno, dicen que los astros que estaban alineados, 7 planetas y yo tengo por lo tanto 2 astros el día el sábado y es nuestro querido amigo Juan Machín. Muy buenos días, buenas tardes. Querido Juan, según las latitudes que nos sintamos emocional y mentalmente. ¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto tenerte aquí para conversar Bien, sobre tu trabajo, sobre ese Museo de Arte Erótico Cuernavaca, sobre todas las cosas que estás haciendo. ¿Cómo estás, Juan? bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí charlando contigo. Y pues sí, muy bien. Aquí precisamente estoy en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca. Ok. Entonces, bueno, tenemos que eres Juan Machín en Cuernavaca, Morelos, y en el estado de Morelos, y yo puedo suponer, apostar que también en México es una persona pues conocida, bien querida. En Hablemos te queremos mucho, pero la persona que está hablando en este momento te quiere, aprecia tu trabajo. Y yo les quiero presentar a Juan Machín de acuerdo con esta semblanza que nos compartió y que bueno, nació en la Ciudad de México, ser chilango, vamos a poner así, no, eres ciudadano mexicano, ¿no? Los chilangos son los que llegamos ahí a Ciudad de México y nos quedamos, somos de otros lados. Naciste en la Ciudad de México, dices tú, hace más de medio siglo. Y desde hace muchos años eres anfibio entre Cuernavaca y la Ciudad de México. Has publicado diversos ensayos, trabajos de investigación, que son bastantes, cuentos, poemas. Pocas personas saben, por ejemplo, este lado tuyo desde el Museo de Arte Erótico, que también eres escritor, que también escribes cuentos, que también escribes poesía y que además la disfrutas. Eres fotógrafo y muy bueno, eres dibujante, pintor, que se han publicado tus obras de fotografía, de dibujo y de pintura en libros y revistas de México, Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, Panamá y Uruguay. Has ganado algunos reconocimientos, como el tercer concurso de cuento nacional de humor negro, en que quedamos Pelona de 1997. Tienes una mención honorífica del segundo lugar en el Premio Nacional Efraín Huerta, categoría de cuentos, a nada menos, en el 98, y el Premio Estatal de Literatura Morelos en 2002 en el género de cuento también. Y bueno, hablábamos antes de entrar al programa y me decías que eres un defensor del amateurismo, ¿no? No te consideras ni un escritor profesional, ni un pintor profesional, ni un fotógrafo profesional, y te consideras un amateur, un autodidacta que te mueves en esta idea de ser un anfibio entre el arte y la ciencia, el erotismo y el compromiso social, la poesía, el cuento, la pintura y la fotografía, la docencia y la investigación, porque hay que decirlo también, Juan Machín es docente, y has fundado una serie de colectivos, según yo entiendo, y has estado al frente de colectivos como Cultura Joven, por ejemplo, hace ya algunos años. Estuviste también al frente de colectivos que están relacionados precisamente con hacer consciente a la población sobre los problemas de las drogas con los jóvenes y las jóvenes en diversos estados. Según entiendo, es como un acérrimo detractor de este tema, ¿no? Y eres papá de Natalia y Viviana, ¿sí? Y actualmente, y muy conocido y querido por todos Ujú. y todas nosotros y nosotras, eres el fundador y director del Museo de Arte Erótico de Cuernavaca, ¿sí? Entonces, bueno, entre otras cosas, te gusta muchísimo, eres también un gran organizador de la sociedad civil y actualmente de redes de organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, eres todo esto y eres Juan Machín y estás aquí y nos vas a platicar también de esta exposición que en este momento, esta idea del Museo de Arte Erótico Cuernavaca, que déjame decirte, Juan,
que a mí me encanta, que soy una encantada de que esté este Museo de Arte Erótico Cuernavaca y me gustaría que nos platicaras. Pero también ahora tienes una exposición titulada, que me encanta, porque me recuerda a este Byung Han, este filósofo japonés de la agonía de Eros, y tú tienes esta exposición que titulas Contra la agonía de Eros. ¿Sí estoy bien? Entonces, bueno, bienvenido, Juan. Ahora sí que ya tenemos todos los elementos en la mesa. Pues, ¿qué onda, Juan? Todo esto y más. Sí, pues la exposición está en piso 3, es un local en Obregón y Rayón, donde es un local de mi hija y su pareja. Y pues es un centro cultural y inauguramos recién la exposición. Son 12 óleos que están relacionados con personajes mitológicos o bueno, son 12 entre diosas y súcubas, elfas, y precisamente, como decías, Han escribió este texto sobre la agonía del Eros y él dice que tiene que ver con el infierno de lo igual. Entonces, esta exposición es precisamente contra ese proceso de erosión de la alteridad y donde se va disolviendo y todo va siendo igual, y entonces contra un canon de belleza hegemónico, ¿no? Entonces, para que se considere bella una mujer, tiene que entrar en este canon que parece un lecho de Procusto, donde pues nadie va a ajustarse, y pues la idea es mostrar esta diversidad de bellezas, ¿no? Entonces, es en coautoría, yo pongo que son coautoras las modelos, porque precisamente pues yo capto pues la imagen, pero pues ellas ponen la intención, la mirada, la pose, su propio cuerpo, ¿no? Y entonces son coautoras. Y pues les estoy muy agradecido de que me permitan. Algunas de ellas, pues es la primera vez incluso que posan de desnudo. Y entonces, bueno, es un privilegio. Ahí están algunas de las piezas. Ahora en pantalla estamos viendo precisamente algunas de las piezas. Síguenos contando, Juan. Yo me permití colocar esta imagen, sí, no, esta fotografía que nos compartiste, que la pueden ver en el Museo de Arte Erótico de Cuernavaca. Ahorita nos va a repetir la dirección, Juan. Pero primero cuéntanos, esta es una de estas imágenes y síguenos comentando, o sea, contra la agonía de Eros, que me parece una respuesta a distintas herramientas que tú estás colocando y que me parecen súper interesantes. El cuerpo, ¿no? La aceptación del cuerpo, esta belleza del cuerpo más allá de los cánones y de las formas estereotipadas, y que además hay una sociedad hegemónica que está encargándose de imponer el canon de la belleza y del placer también, ¿no? Si me permites, ¿no? También creo que hay que hablar del placer, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo, Juan? Continúa, por favor. Pues mira, estas 4 piezas son parte de las 12. Son 8 de tamaño, pues, 90 por 60 y 4 de 60 por 60. Aquí estamos viendo a una elfa, ¿no? Estamos viendo a una divinidad de las Inca, que se llama Maquilla. Estamos viendo a Coconut Daemon, que es una luchadora, y a Shiva, que es una feminización que yo hago de Shiva, ¿no? Esta divinidad de la trilogía brahmánica. En este caso, ahí es la única que no ha posado para mí intencionalmente, es precisamente la primera imagen, la que es como un cuadro. Esa yo la tomé de una foto de un concierto de esta bailarina y música súper talentosa, que es esta Sofía, que forma parte del grupo de esa colectiva de músicas y de intérpretes, que son excelentes. Entonces, bueno, la idea es que algunas de las que están aquí pues han sido mis modelos varias veces, y en ese sentido, por eso también usé un formato más grande para representar las que han sido
varias veces mis modelos. Y en el caso de algunas, como el caso de Sofía, que no ha sido mi modelo, pues es un formato un poco más pequeño, ¿no? Va a estar hasta el 30 de septiembre la exposición. Ahí es en Rayón, no, en Obregón 206, piso 3, esquina con Rayón. Es justo donde antes era un edificio del SAT y está contra esquina del Jardín Borda, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esta es parte de lo que tenemos acerca de Contra la agonía de Eros. Esta es una de las fotografías. Ahora vamos a ver otra. Pero Juan, entonces, cómo nace vamos, digamos que con todas las cartas que puse en la mesa, Juan, o sea, escritor, fotógrafo, dibujante, pintor, promotor cultural, pero también un acérrimo defensor también de causas sociales. Bueno, ¿cómo nace esta idea del Museo de Arte Erótico Cuernavaca, Juan? Pues bueno, el erotismo para mí siempre ha sido un eje, ¿no?, de mi vida, y siempre de diferentes formas lo he ido pues ejerciendo, tanto en la literatura como en las artes visuales, y también en lo social, porque para mí el erotismo, precisamente eros, es amor, y entonces pues tiene que ver con toda la vida, con toda la diversidad, ¿no?, pues con lo que al final de cuentas nos hace personas. Entonces, en particular, el tema del erotismo genera mucho ruido, hay muchos tabúes, muchas censuras. Justo hoy estaba yo publicando una foto de la sesión de dibujo y foto que hicimos aquí en el museo ayer, y automáticamente Facebook me la bloqueó, me dijo que yo estaba infringiendo las normas, ¿no? Yo la censuro con estrellotas y obviamente sí cumple con las normas, pero ya automáticamente, prácticamente casi cualquier publicación que hago, me la quieren censurar. Entonces, lo mismo pasa en muchas instituciones y hay pocos espacios donde haya esta apertura, esta libertad de expresión. Y entonces, pues yo vi conveniente desde hace varios años, sobre todo a partir del evento que hacíamos en el manojo del trueque erótico, pues de la necesidad de crear un espacio de difusión, de compilación, de investigación, de experimentación, precisamente del arte erótico. Y entonces, pues vamos a cumplir ahora el 6 de septiembre, el 6/9, vamos a cumplir 2 años de inaugurado el museo. Pero ya era una idea que yo traía desde hace varios años y que, bueno, acompañado por Pili Hinojosa, que siempre me ha apoyado y me ha impulsado mucho, pues traíamos esta idea. Después se sumó esta Elena Paz, que es una excelente modelo y una excelente fotógrafa. Y ya prácticamente casi para inaugurar el museo se incorporó Carla Aguilar, y armamos una colectiva que le llamamos Colectiva Erótica Revuelta Escarlata, jugando un poco con los nombres o los seudónimos de ellas. Entonces, pues es un proyecto abierto, ¿no? Es individual, no tenemos ningún apoyo, ni nos interesa ningún apoyo institucional, y estamos más en la idea de que pues siempre sea gratuita la entrada a las artistas y los artistas que exponen aquí, pues que ya llevamos 62 artistas que hemos expuesto aquí en el museo, y que pues no se les cobra si se vende, es el 100% para el artista, y pues estamos como abiertos a propuestas. Hemos hecho presentaciones de libros, lecturas de poesía, de música, interpretaciones de danza, y bueno, tenemos las sesiones de dibujo y foto. Entonces, bueno, es un espacio pues dedicado al arte erótico, que hasta ahorita lo que sabemos es que es el único en México. Hasta hace poco había un museo del sexo en la Ciudad de México, pero cerró, y además, bueno, estaba más orientado al tema del sexo, y aquí está más orientado al tema del arte erótico, ¿no? Entonces, hay varios museos mundiales, de fama mundial de arte erótico, pues en Barcelona, en Ámsterdam, en París, hay uno en Bogotá de arte erótico latinoamericano, y hay otro mundial en Miami, pero hasta ahorita, que yo sepa, solamente existe este Museo de Arte Erótico en México.
Y bueno, es de Cuernavaca porque pues aquí estamos instalados, es mi ciudad de elección. Como decías, pues nací en la Ciudad de México, pero pues, soy más como chilango guayabo, porque ya tengo muchísimos más años viviendo aquí, soy mutante, ¿no? Y pues mis hijas nacieron aquí en Cuernavaca. Es la ciudad que yo más me gusta para vivir. No la cambiaría por ninguna. Ok. Entonces, y pues aquí tuvimos oportunidad de echar a andar el museo. ¿Qué es? Hay una frase que utilizas en repetidamente, digamos, en la semblanza. ¿Por qué un anfibio, Juan? Antes de seguir con el Museo de Arte Erótico, ¿por qué anfibio? Porque me muevo siempre como entre diferentes mundos, ¿no? Sí. Como que nunca me he encontrado en un solo espacio, Ujú, sino que siempre estoy moviéndome en diferentes espacios. Por ejemplo, en lo que decías, ¿no? De la docencia, ahorita ya no doy clases, ya me retiré precisamente por el museo, ujú, pero siempre estaba, por un lado, dando clases, prácticamente desde que yo estaba en prepa empecé a dar clases, y hasta hace poquito dejé de dar clases. Pero al mismo tiempo que daba clases, pues siempre me ha interesado también pues, el tema de lo social, de la promoción juvenil, sobre ujú. todo, la promoción comunitaria, pero al mismo tiempo siempre me ha gustado el arte y entonces siempre he estado trabajando, pues, pero sí escribiendo, dibujando. Entonces, como que siempre es ese estar entre dos mundos. Y cuando empecé a trabajar en la Ciudad de México, bueno, estudié en la universidad en la UNAM, y pues iba y venía, ¿no? México, Cuernavaca. Después, en el trabajo también muy seguido iba y venía. En temporadas era prácticamente diario ir y venir, ¿no? Ujú. Entonces, por eso me considero como anfibio, ¿no? Entre esos dos mundos, o entre varios mundos, ¿no? Entonces, me gusta mucho como esta pues, pluralidad de intereses que me permite Ujú. precisamente estar simultáneamente como en diferentes espacios, como que si estuviera en uno solo me aburriría, ¿no? Entonces me Ok. gusta siempre estar en muchas cosas. Oye, Juan, bueno, hay determinados elementos que has estado comentando, apuntes que yo tengo ya en mente ya de un buen rato que quería invitarte y no quería perder la oportunidad en la quinta temporada que estuvieras presente y bueno, me encantó tu sí, va, ¿no? Y algo que yo dije es que se lo quiero preguntar pero en público, ¿no? Digo, nos hemos encontrado en privado, podemos tomar un café, pero yo quería preguntarte precisamente eso que tocaste, o sea, ¿por qué arte erótico? O sea, ¿por qué un museo de arte erótico? ¿No? Y porque lo diferencias de manera directa muy bien, o sea, no es un museo del sexo que había y que hay, sino ¿por qué este arte erótico? Ahora mismo vemos como tu parte de tu escenografía, no creada, sino natural, que estás precisamente en el Museo de Arte Erótico y vemos algunas piezas que ahí se pueden tomar, ¿no? O sea, se pueden ver, digamos que piezas fragmentadas que, si me permites, es un poco como la sociedad actual ve el cuerpo femenino, ¿no? A veces nos hemos acostumbrado a ver el cuerpo femenino de manera fragmentada públicamente, ¿no? O sea, no lo vemos como en su plenitud, en su completud, sino fragmentada. Entonces me gusta esta paradoja que estando en el Museo de Arte Erótico se vea de un lado una pierna, quizás se vea a lo mejor partes de cuerpo, pero no la totalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué un museo de arte erótico? O sea, ¿qué tiene de singular el arte erótico, querido Juan? Digo, me gustaría escucharlo de ti, que esa sería mi idea, ¿no? Sí, pues como te decía, a mí siempre me ha interesado el erotismo y el arte. Entonces, el arte erótico, pues es esta hibridación, ¿no? O este matrimonio o relación, ¿no? Que me permite precisamente, ahí yo escribo muchos cuentos de humor negro, muchos cuentos como de diferentes temas, pero en particular el tema que más me interesa pues es el erótico. Igual de las pinturas, pues yo tengo algunas pinturas, tuve una temporada zapatista, ¿no? En los 90s, hacía yo muchas pinturas del movimiento zapatista,
de Cuernavaca, de Morelos, también, pero en general, una amiga alemana de la que estuve enamorado, y que uno de los poemas que igual después más adelante leo, que se lo dediqué a ella, escribió una vez precisamente que aunque yo hiciera un árbol, ¿no? Pintara yo un árbol, estaba cargado de erotismo ese árbol, ¿no? Entonces, para mí el arte erótico es como la quinta esencia del arte desde mi perspectiva. Y entonces a mí siempre, pues, ¿cómo dicen? Me jala, ¿no? Me va, aunque yo hable de un tema, siempre acabo tocando el tema del erotismo. Entonces, el arte erótico aquí, pues en el museo, yo ya tenía un acervo muy importante, pues, de mi propia obra, la mayoría de dibujos, o sea, yo prácticamente dibujaba diario cuando estaba trabajando en la Ciudad de México. Era mi forma de relajarme, ¿no? Después de terminar mi jornada laboral, empezaba yo a dibujar. A veces me picaba y empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana. Pero en general no, nunca era así tan clavado. Siempre me gustaba estar dibujando. Entonces yo tengo un acervo muy grande de fotografías y de dibujos y de pinturas mías, pero también de otras artistas y otros artistas. Por ejemplo, de lo que decías que se ven aquí, pues hay piezas, por ejemplo, de la misma Elena, de la misma Carla, de Pili, y de otras artistas, ¿no? De Marisela Figueroa, de la hija de Marisela, ¿no? Esta Lua, de muchos amigos con los que hemos hecho trueques, ¿no? Como Ricardo, María Garibay, etcétera. Entonces, pues también como que parte del amor es eso de querer compartir, ¿no? Y entonces a mí esta idea de tenerlo encerrado, pues tampoco me gustaba la idea más bien de que la gente lo pudiera ver, lo pudiera compartir, disfrutar, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Y la otra, pues para poder tener este espacio de libertad donde la gente pudiera expresarse, pudiera difundir lo que estaba haciendo en el arte erótico. Por ejemplo, vino una de las expositoras que tuvimos, vino desde Progreso, Yucatán, porque ella en donde vive nunca ha podido exponer porque lo consideran pornográfica su obra, ¿no? Tu obra, Es una sí. dibujante excelente, sí, excelente pintora, y sin embargo, pues la han censurado. Vinieron una colega y un colega de Puebla, que igual no han encontrado también como mucho espacio. En fin, o sea, mucha gente. O sea, se va dando Aldo precisamente Vega, ajá. que es un pintor talentoso de Puebla. Él, por ejemplo, pues pudo exponer aquí. Una vez a él lo invitaron a exponer en un restaurante y ya que tenía el banner y tenía ya armada su exposición, se la censuraron, ¿no? Melissa Venegas también nos contaba de unas fotos que había hecho una exposición en una institución pública y que a la hora llegó el director y dijo que no y le cancelaron su exposición. Entonces, la idea es como sea un espacio de libertad, de expresión libre y donde la gente pues pueda disfrutar y también pueda promover, difundir su obra, ¿no? Fíjate que, Estas que están... ajá, perdón. A propósito, antes de que nos comentes las imágenes que estamos viendo en pantalla, a propósito de esto, mi pregunta iba dirigida al arte erótico porque precisamente Yolanda Colina, que nos está escuchando y está viendo la transmisión, nos pregunta, o sea, va dirigida en el sentido a esto que pregunta Yolanda Colina, que dice, lo erótico solo está en las mujeres desnudas, se refiere Yolanda precisamente en la desnudez del cuerpo femenino que aparece en este caso, ahora en pantalla, pero también esto que nos estás comentando, no sé, como en esta percepción de si el erotismo se está entendiendo solo como esta desnudez de los cuerpos y en particular ella enfatiza el cuerpo femenino, ¿no? O sea, la pregunta es para ti, por cierto, ¿no? O sea, la desnudez solo en los el erotismo solo en la desnudez de los cuerpos. Y bueno, si quieres, primero coméntanos qué hay en pantalla para enlazar hacia la respuesta con Yolanda. Bueno, comentábamos que precisamente estábamos teniendo algunas situaciones allí de, digamos, de red,
¿no? Tenemos ahí algunos temas de red. Entonces, Sí, me parece, ahí está, ya me parece que ya está Juan. Este, Vamos a dejar de compartir para ver si Juan de esta manera se puede ver en pantalla. Ok, bueno, tenemos una situación allí de video que ahora ya estamos como por arreglar. Vamos a ver qué es. Pero bueno, antes vamos a continuar en lo que se vuelve a conectar nuestro invitado, Juan Machín. Pues me parece muy importante esta pregunta que nos acaba de decir Yolanda Colina, te mando un saludo, por cierto, qué bueno que estás conectada. Esta pregunta que nos hace acerca de lo erótico en el cuerpo, en la desnudez del cuerpo femenino, ¿no? Porque hace la otra pregunta y dice, ¿también exhibes fotografías, imágenes, ilustraciones de la desnudez del cuerpo masculino? Bueno, mi respuesta para ti, Yolanda, reserva de lo que ahora mismo se conecte, Juan, sí, también lo hace. También hay una exhibición de la belleza del cuerpo masculino. Hay piezas, de hecho, dentro del Museo de Arte Erótico que yo invitaría a que lo visitáramos, porque hay algo que me parece muy interesante y que es hacia donde iba mi pregunta de esta exposición que tiene nuestro querido Juan en este Museo de Arte Erótico que es Contra la Agonía de Eros. Antes de darte la palabra y de retornar a la pregunta de la desnudez del cuerpo femenino, ¿sí? Te caíste, pero no te dolió porque fue virtual, ¿no? sí, Antes de continuar, comentaba que me parece muy importante, Juan, sí, me, André, me parece muy importante, Juan, esta exposición tuya, el título de la exposición es provocativo, pero también es parte, me parece, de lo que significa el erotismo, y es este retorno a la inocencia, este retorno a la ingenuidad, porque creo para mí que esa agonía de Eros que habla del Byung-Hank, que tiene un libro complementario, ¿no? Del peligro de lo distinto, esto que está el ser distinto, cómo va permeando a la sociedad y cómo se va excluyendo a lo distinto, ¿no? Entonces, en este libro, la agonía de Eros, me gusta mucho tu apuesta, como este jugueteo de contra la agonía de Eros, porque creo que tiene que ver precisamente con que estamos acostumbrados, incluso celebramos exposiciones que aluden a los mayores excesos en la violencia, ¿no? Crímenes incluso que están visualizados, que podemos verlos allí y decimos, wow, esto es arte, ¿no? O sea, piezas desmembradas, situaciones que en color y contraste están hablando de muerte, ¿no? Para decirlo en una palabra, ¿no? Y ahí no pasa nada, o sea, ahí no hay un tema de censura, mientras que si vemos el cuerpo femenino o el cuerpo masculino en su desnudez o de manera lúdica, infantil, en sus orígenes, nos alarma mucho que esto se pueda estar exponiendo, ¿no? Entonces de ahí es que a mí me parece muy pícaro, muy juguetón el título de Contra la Agonía de Eros, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que te hacían, bueno, retomando en tu caída virtual, ya estás aquí de vuelta, pero en tu caída retomando, te decían, lo erótico solo está en las mujeres desnudas. Y pregunta también exhibe fotos de hombres desnudos, refiriéndose seguramente al arte visual, ¿no? claro, claro. Y yo decía, claro, o sea, hay una celebración del cuerpo femenino y masculino, que yo sepa, ¿no? En el Museo de Arte Erótico, ¿no? O sea, coincide Claro. las imágenes de tus pinturas que compartí hace un momento con el cuerpo femenino, pero es una celebración, ¿no? Ahora yo te Claro. doy la palabra, ya que ya estás bien, que no te pasó nada en la caída, que estás acá, te regreso la palabra ya con lo comentado, Juan. Claro, sí, bueno, mi exposición sí son puras mujeres, puro cuerpo femenino, pero es precisamente porque es parte de un proyecto que se llama Diosas, Brujas y Demonias, donde es precisamente celebrar y mostrar la belleza en esa diversidad, ¿no? Precisamente contra la agonía del Eros, que es como esa tendencia al infierno de lo mismo, ¿no? De lo igual. Entonces aquí es mostrar la diversidad. Pero sí, en el museo de hecho tenemos un proyecto que se llama Juego de Miradas,
donde subvertimos precisamente esa imagen estereotipada de el pintor que decía es un hombre vestido, pintando o retratando a una mujer desnuda. Entonces, en este proyecto de juego de miradas, lo que hacemos es, hemos invitado, ahí la que más ha participado es Elena, que es fotógrafa, excelente fotógrafa, y entonces la idea era que ella retratara a algún otro artista, que también podía ser otro fotógrafo o algún artista plástico, y entonces primero los dos vestidos, retratándose mutuamente, después ella se desnudaba, después y se retrataban así, después él se desnudaba, entonces los dos desnudos, y después ella se vestía y él vestido, desnudo. Y yo registraba pues todas las los cuatro momentos. Entonces, por ejemplo, aquí en el museo tenemos muchos de ese registro donde está precisamente los dos desnudos o uno de los dos desnudo, o los dos vestidos, y precisamente era subvertir esta imagen, ¿no? Estereotipada. Entonces, ver al artista, ver que la mujer también es artista, en este caso una excelente fotógrafa, y retratando a un artista hombre desnudo, ¿no? Entonces, y yo a veces también me incorporaba en la escena, también desnudo, y bueno, también yo he hecho muchos autorretratos desnudo. En las sesiones de dibujo y foto hemos tenido tanto sesiones donde son solo mujeres o donde son solo hombres, donde son hombre y mujer. Entonces, sí, vamos a decir que la imagen hegemónica o más impuesta es esa, ¿no? De la desnudez femenina. Y pues no solo es la desnudez, lo que yo decía, para mí, por ejemplo, las matemáticas son extremadamente eróticas, ¿no? La música, la comida, los sonidos de la naturaleza, lo que decía de esta amiga, ¿no? Que incluso cuando yo pinto un árbol o dibujo un árbol, está cargado de erotismo, ¿no? Vattel decía que el erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Él lo decía en un cierto sentido. Para mí es en el sentido de la afirmación de la vida. Lo que tú decías, la muerte para mí no existe, simplemente es la vida, lo que existe, y después no hay nada, ¿no? Entonces, es la celebración de la vida y todo lo que implica. Entonces, el amor, ¿no? La ternura, el deseo, los sueños, todo eso es parte del erotismo. Entonces, el tomar un café en las mañanas, el tomar una copa de vino, todo eso es altamente erótico, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que no deberíamos tener esta imagen del erotismo solo de mujeres desnudas, sino que es mucho, mucho más, ¿no? Claro, y me encanta esto que dices, ¿no? Que el erotismo tiene que ver con el placer, ¿sabes? Pero no con el placer como el placer climático únicamente, ¿no? Sino como ese placer constante que se da en una caricia que no necesariamente tiene que ser de contacto, ¿no? Hay muchos modos de acariciar y también de hacer el amor como en un encuentro erótico. Es eso, o sea, esa construcción de hacer el amor. Juan, poesía, cuéntanos de tu poesía y compártanos, por favor, qué te gusta de poesía, que es esto que te puede, que te va llenando, ya que tocaste este tema de que puede ser el café, ¿no? Poesía, toquemos poesía. Ya ven que no les mentía cuando decía que teníamos allí algunos temas de conexión. Entonces, bueno, ayer tuve oportunidad hablando de poesía en lo que recuperamos a Juan, que otra vez me parece que se nos ha quedado allá en este limbo virtual. Ahí está, Juan. Decía yo que te nos quedaste congeladísimo, entonces, poesía, Juan, compártenos poesía. O sea, ¿qué poesía sería en este encuentro erótico, en esta caricia amorosa de la literatura en la poesía, nos podrías compartir? Me gustaría mucho escuchar esto de la poesía contigo. Pues mira, de la poesía, a mí me encanta, por ejemplo, obviamente Neruda, aunque ahora es muy atacado, pero se me hace uno de los poetas más extraordinarios desde el punto de vista también del erotismo. Me encanta Pessoa, ¿no?
Me encanta también Baudelaire, ¿no? Y pues hay mucha literatura erótica, pues desde las clásicas, el madrigal de Cetina o de no sé, Becker. Entonces hay como muchísimo material. En particular a mí me he ido decantando. Yo al principio escribía como poemas muy siempre yo escribo más bien a partir de la emoción, ¿no? Yo no soy un escritor, como te decía, profesional. Yo no me siento y escribo todos los días, todo el tiempo, sino que más bien yo cuando hay algo que me emociona, entonces lo traduzco a un texto. Ya sea para recordar o ya sea para ir como narrando lo que yo voy viviendo o simplemente para poder expresar esa vivencia, ese sentimiento. También lo uso como, alguien ha dicho por ahí, como un arma de seducción masiva, ¿no? Me gusta usar el arte también como una estrategia. Entonces, y bueno, me he ido decantando cada vez más por el formato de los haikus, que en el caso de la poesía erótica pues, se llaman kitós. Y entonces ahí lo que yo hago es esta supersíntesis que puedes expresar en 3 sílabas, en 3 versos, y que está constituido solo por 17 sílabas, ¿no? Entonces, esa síntesis a mí me interesa mucho. Es todo un reto, pero trato de poder sintetizar en esa parquedad la emoción, el sentimiento, lo que yo quiero transmitir, ¿no? Entonces, la mayoría de mis poemas actualmente pues, son con esa estructura. Tengo algunos más largos, pero en realidad no, ya prácticamente no escribo, ¿no? Más allá. Por lo mismo de que es como producto de una emoción. Entonces, okay. Y bueno, ¿nos vas a compartir uno o cómo está la cosa? O sea, quiero escucharte, querido Juan. Sí, mira, hay uno que en particular es muy significativo para Pili Hinojosa, que escribí precisamente esta amiga alemana, de la que estuve enamorado, sigo enamorado, es uno de mis amores platónicos. Okay. Tuve la ventaja de estar en el 2009 como unos 12 días en Alemania, y ella era mi traductora, y entonces prácticamente con ella estaba desde que amanecía hasta que anochecía. Y entonces yo cada día... Por la traducción. Ajá, prácticamente los días que estuve solo en esa, porque fue un viaje donde primero estuvimos en un congreso y después hicimos un recorrido por varias ciudades alemanas, donde ella era como nuestra traductora, íbamos una pareja, éramos una colega colombiana, ella como traductora y el guía o el contacto alemán que se llama Stefan, que era el que iba, nos decía dónde teníamos que ir para platicar de nuestros proyectos. Entonces, yo ya conocía a Nadine, hay toda una historia de ella previa, en Chile, pero en esa semana en particular fue muy intenso porque estábamos prácticamente todo el día juntos, ¿no? Entonces, yo cada día le fui escribiendo un poema que tenía que ver con lo que íbamos viviendo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, uno de estos quitos, que te digo que son muy breves, y entonces a la gente eso no cuando se lee poesía es muy difícil, porque son tan sintéticos que son más bien como para leer y rumiar, ¿no? Porque no es como el poema largo que te permite, ¿no? Como el ritmo, la cadencia con la que lo vas leyendo, la magia de las palabras que te va enganchando. Aquí es prácticamente una explosión, ¿no? Es una, podríamos decir, una eyaculación precoz, ¿no? Entonces, para seguir en el tema del arte erótico, fíjate, Juan, que te interrumpo porque me haces pensar también en otra de tus placeres, que es la fotografía, ¿no? Entonces pensé en este momento, sí, en esta eyaculación precoz, pero también pensé en cuando usábamos el flash, ¿sabes? O sea, este flash que nos deslumbraba, ¿no?
Entonces siento que por allá va también ese clic que hacemos en la fotografía, sí o sí, lo seguimos haciendo a través de los celulares, incluso de los distintos, pero en el momento que se hace clic viene esa explosión, ¿no? De luz y contraste, luz y sombra, y queda allí la imagen, ¿no? Entonces creo que de alguna manera sigue siendo erótico, es muy erótico, porque tomar fotografías es muy bonito, o sea, como amateur, yo soy fotógrafa amateur, ¿no? Y es muy bonito, decía, platicamos con otros amigos y es muy, tan solo el hecho de tomarlas, de dedicar tus ojos ahí tomando esas fotos, ya es muy bonito, ¿no? Ya es un placer de los sentidos, sigue siendo erotismo, ¿no? Entonces creo que ahora en esto que nos vas a compartir, pues es esta instantánea, pero también es ese acto climático, ¿no? En el caso masculino, la eyaculación, en el caso femenino, ese orgasmo final que va en esa explosión de los sentidos, ¿no, Juan? Claro, claro. En la pequeña muerte, ¿no? Exacto, ¿no? En la pequeña muerte. Mucho de la sensación es ese como flashazo, ¿no? Exacto. Explosión, ¿no? Sí. Yo el primero que le escribí, bueno, yo decía que en particular hay uno de ellos, que sería el primero que leería, que fue muy importante porque fue como un reencuentro que yo tuve con Pili. Yo a Pili la conocí cuando yo daba clases en una universidad privada y ella estudiaba ahí. Yo no le di clases a ella, pero coincidíamos que nos gustaba el voleibol y jugábamos en los recesos. Y años después nos reencontramos, ya cada quien había hecho sus vidas, pero yo ya me había separado y ella estaba en proceso, ya estaba en una etapa como final de su matrimonio. Y cuando nos reencontramos, después como que hubo un lapso, pero precisamente este poema, el poemario, porque yo compartí todo el poemario, pero en particular este poema hizo clic con ella por dos razones, porque uno fue, coincidía la fecha en que fue escrito con su cumpleaños, y entonces dijo, es mi regalo de cumpleaños, y la otra por el tema. Entonces ella después hizo una pintura, una acuarela, que es una de las preferidas, se la compré, y está aquí en el Museo de Arte Erótico, y precisamente se llama Luna y Venus. Entonces el poema dice así: Luna y Venus, en la negra bóveda, sonrisa lunar. Lo escribí porque precisamente esta Nadine tiene un lunar al lado de la boca y coincidió con una conjunción entre Venus y Luna, la Luna, que vimos juntos, ¿no? Entonces era precisamente como una sonrisa, era un cuarto creciente o un cuarto menguante que parecía una sonrisa, y a un ladito estaba Venus, justo como la sonrisa de ella con ese lunar. Entonces yo lo escribí en un lugar que se llama, no sé si esté bien pronunciado en alemán, pero es Hattingen, el 29 de enero del 2009. Entonces Pili lo leyó el poemario y dijo, este poema es para mí. Y este poema fue precisamente como el reinicio de que nos volvimos a encontrar y que finalmente terminamos siendo pareja, ¿no? Entonces, para los dos es como significativo. La pintura, bueno, tendrán que venir a verla aquí. Es una maravilla, es de los cuadros que más le gusta a la gente. Excelente pretexto para visitar uno más, porque no necesitamos pretextos. Otro, es muy, muy hermoso porque, ¿cómo se llama entonces los poemas eróticos que no son haiku? ¿Nos repites, por favor, cómo se llama? Ajá. Se llaman quitos con K, quitos. No sé cómo se pronuncia, porque lleva ¿cómo se llama? No es cedilla, un signo ortográfico especial, ¿no? En la O, ¿no? Entonces, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero yo digo quitos o quitó, ¿no? En singular. Yo al principio decía eran haikus y los publicaba regularmente en una revista electrónica que se llama Salto al Reverso, muy buena. Alguna lectora me dijo, eso no son haikus, porque el haiku, y tiene toda la razón, pues tiene una cierta temática, o sea, no es solo la métrica, sino tiene una cierta temática que tiene que ver con las estaciones, con la contemplación de la naturaleza, etcétera, una serie de características que no tenían propiamente mis poemas. Y me dijo, cuando mucho será un senryu. Después, entonces yo empecé a llamarlos senryu,
pero después me encontré precisamente esa categoría de Quito, donde dice que precisamente es la misma estructura del haiku, pero con un tema diferente, ¿no? En este caso, pues, erótico, ¿no? Y bueno, te leo nada más dos más. Por favor. Por ejemplo, te digo, pasábamos toda la noche, todo el día juntos, y en la noche, entonces, estaba ella en el cuarto de al lado, de incluso nuestras camas tocaban la misma pared, ¿no? Cada quien de un lado, y entonces a mí eso, pues me traía loco, ¿no? Era un deseo inmenso de poderla besar o de poder, amarla, pero, pues no, nunca se concretó. Entonces, le escribí fueron tus ojos en la noche helada, mi insomnio. Y Ay, ese qué fue en bonito. Bélgica, el 26 de enero. Y luego al día siguiente, en otra ciudad que se llama Osnabrück, el 27 de enero, 2 noches sin fin, galopó mi deseo por tus labios. Entonces, como ves, son muy sintéticos, y bueno, la idea es esa, como que para mí, por ejemplo, yo evoco esos momentos cuando lo leo, y, y bueno, es toda una historia de amor inconclusa, con esta Nadine, ¿no? Sí, me Y haces pensar mucho en esas historias de amor que finalmente siguen creciendo en nuestro imaginario durante muchos años. Entonces, quién sabe qué tan inconclusas y quién sabe qué tan no hechas, ¿no? Porque al final se siguen creando en nosotros y en nosotras, ¿no? exacto. Pues esos son como algunos de los poemas. Yo en realidad escribo más narrativa. La mayoría de los textos que tengo publicados en realidad son textos técnicos, pero pues sí he ido escribiendo algunos cuentos y luego los compilo en libros de cuentos. Y entonces, bueno, el primero pues, fue del amor, la muerte y el caos, ecuaciones de lo imposible, que lo editó el Instituto de Cultura de Morelos. Y después, pues varios los he editado con Roccato. Hubo uno Sí, que iba a editar con Daniel Cetina, pero que al final, bueno, concretamos, bueno, la primera edición fue conjunta, Ediciones Cetina y Cascarón Editorial, y ya las sucesivas fueron con Cascarón Editorial, ¿no? Entonces, pues prácticamente cada libro o varios de los libros, pues tienen como personaje o el nombre de alguno de mis amores, ¿no? Entonces está Juliana, Te amaré por siempre, y otros cuentos, fue una novia colombiana que tuve que sea un sub y baja con la relación con ella. Obviamente Pili, Fábrica de Sueños y otros cuentos, como más temáticos, más diversos, como el de Cuarentena o el Pluriverso Machín, ¿no? Entonces, sí. son como algunos de los textos, de los libros, ¿no? Y bueno, la mayoría pues, los pueden conseguir los con Roccato, él ha editado varios. Aquí en el museo empezamos a editar también de forma cartonera algunos, pero son libros prácticamente malditos o muy casi clandestinos, y entonces prácticamente existe uno o dos ejemplares nada más de cada uno. Ok, o sea, te estás creando se está creando la propia tradición en el Museo de Arte Erótico con también a través de la lectura, ¿no, Juan? Y bueno, esta Carla edita esta revista que lleva en el 6º número, lleva 2 años, que se llama Escarlata, que está en formato físico y también digital, y pues que ha tenido colaboraciones súper interesantes de Arturo Núñez, de Miguel Izquierdo, y de José Galindo, Regina José Galindo, de diferentes artistas, también lo he dedicado ella a diferentes artistas, fue dedicado a ella misma, Ujú, como fue dedicado a mí, ujú.
a América Medina, que lo hizo coincidir con la exposición que tuvimos aquí de América, de Gabriela Suárez Engström, que también tuvo una exposición aquí, que coincidió con el número de la revista, y el último número, o el más reciente, de Moyocani, ¿no? Que también Sí. tuvimos una exposición. Entonces, pues igual, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, publico los quitos y algún cuento, ¿no? En cada Qué número. maravilla. Qué maravilla, Juan. Oye, Juan, te quiero dedicar un poema. Este poema Ajá, es de José Carlos Becerra ok. y bueno, dedicártelo a ti, dedicarlo a las personas que nos acompañan. Nuestra querida Yolanda Colina hace una pregunta acerca del erotismo, pero yo aquí la invitaría, querida Yolanda, a que al inicio de esta entrevista conversamos, precisamente esta pregunta que nos hace es de cómo diferenciar el erotismo de la pornografía, ¿no? Está precisamente al inicio de la entrevista y aprovecho para comentarles que esta charla, más que entrevista, esta charla con el buen amigo Juan Machín, se queda guardada ahí en la página de Facebook, pero también podrán verla en el canal de YouTube, porque esto sí es como el horario de los 90s, que se queda allí desfasada, ¿no? Es decir, en una hora ya pueden ver la entrevista completa. Y ahí los invitamos a que se suscriban y que también lo estén. Yo te quiero dedicar un poema porque ahora te voy a preguntar qué estás leyendo, ¿no? O sea, te quiero dedicar este poema de José Carlos Becerra que está titulado Piel y Mundo, que me parece que viene a cuento con lo que estamos conversando y espero que, bueno, que sea de su agrado, que dice, tu piel es partidaria del mar que canta entre las manos del cielo, del mar que sacude sus ramas en la playa para aligerarse de espumas y adioses. Tu piel es el mar que transparenta, es el mundo que suena en los labios igual que la lluvia. Tu piel es partidaria de la espuma, donde el amor encuentra demolida a la tarde. Tu piel es lo que se reúne para volar, cuando la luna es la piedra de toque del alba, y la caricia se oscurece por lo fatal del océano, por la profundidad de las aguas besadas. Tú eres la que se desnuda para que el verano tenga vientos propicios, la que canta amartillando su corazón como el cielo que piensa en la tormenta. Y en ti el trópico guarda lluvia y pantanos, panteras que me acechan tras la liana de un gesto. Eres el ademán de una selva con luna, calor cuyos acordes de brillo me salpican, soltura de una nube que casi dice al viento que la sueñe, que le bese su forma de ángel que no nace. Y yo he descubierto la espada que tu indolencia emplea, esa mirada súbita que recuerda a los puertos, esa sonrisa que de pronto se oscurece por el peso de un animal poderoso, ese corazón arreglando sus nubes. ¿Qué locura detiene su estribillo de astros en la mirada triste? Solo tu cuerpo puede iluminar la noche, sangrar por los cuatro costados de la oscuridad que pregunta. Solo tu piel, con intención de océano. Eres la que se tiende en el mediodía silbante del bosque. Eres la que empuña los remos del poniente. Eres el corazón que devoran los puertos. Es tu piel donde la noche viene a extender sus mapas. Es tu piel donde el mar brilla como unos labios. Hermoso. Pues gracias por la dedicatoria. Excelente. José Carlos Becerra, el otoño recorre las islas y bueno, es la recomendación para leer y bueno, este poema que se lo hemos dedicado a nuestro querido amigo Juan Machín en este erotismo que siempre nos va a ser un retorno a nuestra infancia, que siempre nos va a llevar a este juego maravilloso como seres humanos y nos va a alejar de su contrario, ¿no? Que va a ser el thanatos, esta muerte constante, esta violencia constante para acercarnos a la caricia, ¿no? Que da tanto temor de manera sistemática y que se va entrando en mecanismos de control y demás. Querido Juan, ¿qué estás leyendo? ¿Qué lecturas tienes en tu mesa de noche, si es que tienes una, o al lado de la cama, si es que tienes esa costumbre, o en tu escritorio, o allí en el museo mientras estamos tomando este rico café a las ya 1 de la tarde, pero ¿qué lecturas tienes ahora mismo? ¿Qué estás leyendo? Cuéntanos ese abanico que está leyendo Juan Machín, pues soy segura que estás leyendo un abanico, que lo mismo regresas a Neruda, como lo mencionaste, que te puedes ir a Byung-Hun,
como esta agonía de Eros. ¿Qué está leyendo Juan Machín ahora mismo? ¿Y qué nos recomiendas leer, por supuesto? Fíjate que sí tenía yo la costumbre yo leía muchísimo cuando estaba estudiando, por ejemplo, los recorridos México-Cuernavaca, pues era prácticamente estar leyendo 2 horas, y tenía la costumbre de leer antes de dormir. De niño mi papá me leía cuentos y entonces me quedó como la costumbre. Pero después cuando me casé, a mi esposa le molestaba que yo tuviera la luz prendida en la cama y entonces lo fui dejando y prácticamente con quienes he dormido, no he compartido mucho la lectura. De vez en cuando sí, leemos juntos o juntas, pero en general ya leo poco, y la vista también ya me cansa mucho leer en la noche. Entonces leo ya más bien en el día, leo mucho menos que antes, pero ahorita estoy leyendo, y bueno, además me gusta leer temas o textos que son muy complejos y entonces implican mucho, pues no avanzo mucho también. Por ejemplo, ahorita estoy leyendo un texto de Jacques Derrida que se llama Márgenes de la filosofía, y también intentando leer, porque está en francés y entonces leo muchísimo más lento, Las leyes de la hospitalidad de Pierre Klosowski. Y también hay textos, por ejemplo, de matemáticas que pues trato de estar leyendo porque es una de mis pasiones, las matemáticas. Y pues es muy complejo siempre, y pues implica como mucha, pues sí, dedicarle tiempo y atención. Prácticamente ya leo poco de poesía, más que de repente que me caen en mis manos o por alguna otra razón. Por ejemplo, recién estaba releyendo a Mallarmé, La siesta del fauno, bueno, que son poemas pues cortos, es un poco como la burla que le hacía no me acuerdo si era, bueno, un autor que le hacía burla a la dama culta, que le preguntaba si ya había leído El dinosaurio de Monterroso, y decía, lo estoy leyendo, ¿no? Ya lo estoy leyendo. Pero voy a la mitad, todavía no lo termino, pero sí. Ajá. Ajá. Entonces, en cierta forma podría parecer así de ridículo decir que estoy releyendo el sueño no, ¿el qué es? La siesta del fauno de Mallarmé, o Temporada en el infierno de Rimbaud. Pero en realidad son poemas muy densos, que hay que releer y leer y leer interpretaciones, ¿no? Acerca de qué, según diferentes puntos de vista, están queriendo decir, ¿no? Entonces, eso, y pues estoy leyendo un poco de Balzac, pues que es interminable, ¿no? La comedia humana es, pues, enciclopédica, es un mundo, es todo un cosmos. Yo creo que me voy a morir sin haber leído todas las novelas de Balzac, que me encanta. Siempre me ha gustado Cortázar y Borges, y los releo, ¿no? Y entonces, en realidad sí leo pocas obras modernas o contemporáneas. De vez en cuando caen en mis manos. Recién me regaló, por ejemplo, Arturo un libro de esta Rosa Montero, que se llama Carne, y que a mí me encantó un libro de ella que leí hace ya algunos 2, 3 años, el de La ridícula idea de no volverte a ver. Maravilloso, maravilloso. Además es un híbrido, en el momento en que no se está hablando de híbridos, en la narrativa es maravilloso. Y Carne también es una gran novela, creo que la vas a disfrutar mucho. Excelente regalo de Arturo. Ya la leí, pero a lo que iba, bueno, es que leo poco en realidad ya de novela o de poesía, porque la poesía además es más como eso, ¿no? Es como tomarse una copa de vino, ¿no? No es como, es como para degustarlo con calma, ¿no? Pero bueno, un poco de todo. ¿Qué nos recomiendas leer? Además de que yo sí hice mi necesaria revisión. Ya había leído a Hugh Hank, así que me dio mucho gusto
que tú titularas de esta manera tu exposición, que tú también estuvieras leyendo a Byung Han, que, o sea, la agonía de Eros, que se llamara así, contra la agonía de Eros. Y bueno, me da mucho gusto que todas estas actividades y este acercamiento que tenemos hacia tu trabajo y hacia estas otras que todo el mundo conocemos, que sabemos de Juan Machín, pero que teníamos muchas ganas bueno, yo tenía muchas ganas de tenerte aquí, que nos conversaras, que nos leyeras y que de tu voz precisamente vinieran todas digamos que esta fiesta, este holgorio que es para Juan Machín, que es para nuestro querido Juan, el compa Juan Machín, que es esta fiesta que es para ti, el compartir a través de distintos lugares, ¿no? ¿Qué nos recomiendas leer, Juan? ¿Qué dices? Me gustaría, pues miren, yo ya lo leí, pero me gustaría recomendarles ¿no? Yo ya te obsequié un poema de José Carlos Becerra, que no es de un Bukowski o que no es un poema de alguno de los poetas del erotismo norteamericano, que hay bastantes, entonces ahora tú, ¿qué nos recomendarías de? Regálanos un autor, sería la pregunta, o una autora, ¿verdad? Bueno, yo creo que alguien así indispensable para el tema del erotismo sería Anaïs Nin, ¿no? Okay. O sea, es realmente extraordinaria su escritura, sus historias, su vida misma. Entonces, para mí sus diarios, Delta de Venus, diario, o sea, no tienes problema por dónde le entremos, no hay problema. A mí me encantan sus diarios, ¿no? Me parece que sus diarios son una manera maravillosa, ¿no? Y se podría complementar pues con los libros de Henry Miller, ¿no? Claro. Pues la crucifixión rosada, ¿no? Claro. Trópico de Cáncer, Capricornio, ¿no? La crucifixión es versus Nexus, ¿no? Lexus. Lexus. Lexus, Nexus, entonces, Lexus. Cualquiera, hay un texto de él también muy interesante porque es más como una reflexión donde pues él mete mucho el tema del budismo. Entonces, no me acuerdo ahorita cómo se llama, lo leí hace poco, pero es muy interesante, ¿no? No es sus novelas, sino es más bien como ensayo, eso, o una entrevista, ¿no? Ya la memoria ya me falla muy, muy feo. Pero también uno, bueno, de mis autores preferidos eróticos, pues es Juan García Ponce, ¿no? Claro, también. Sí. El gato es un gran cuento, el gato, en ¿no? particular el gato, me gusta. El gato es un gran cuento. De sus cuentos. Sí, de hecho, El gato y otros cuentos, editado por Material de Lectura, me parece que tiene esto, ¿no? Y tiene una gran novela también erótica Sí, crónica de una intervención. A mí no me gustó tanto esa. ¿Cuál, perdón? La de crónica de una intervención o algo así, ya no recuerdo el título exacto, pero a mí me gusta más Inmaculada. De hecho, ¿no? De esa te estaba hablando, Inmaculada. Okay. De Inmaculada es la que a mí me parece la gran novela erótica de Juan García Ponce, ¿no? O sea, me parece sí, hay muchos que les gusta más la de la crónica, pero yo prefiero la de Inmaculada. Y bueno, obviamente, pues reflexiones sobre el erotismo, pues las de Batel sería importante, ¿no? El de Han, el de Chul Han, también de La agonía de Eros es muy bueno. Y bueno, pues muchos de sus libros son muy accesibles y pues toda su reflexión sobre la autoexplotación y la sociedad del cansancio, etcétera, es muy bueno, ¿no? Entonces creo que vale la pena. Y la otra que ahora me he dedicado mucho también al cine. He estado haciendo yo era súper cinéfilo cuando estaba en la universidad. Faltaba a clases completas, todo el semestre para ir a ver ciclos de Kubrick, de Bergman. Y ahorita, por ejemplo, estuve viendo a Tarkovsky, todas las 7 películas de Tarkovsky, que son como el canon. Estoy viendo a Truffaut y estoy viendo a Fritz Lang, a Buñuel. Entonces, pues como que el mundo del erotismo está en todos lados, ¿no? Por ejemplo, aparentemente muchos dirían que pues, Tarkovsky no es muy erótico, pero lo es, ¿no? Y bueno, todos los homenajes que le hace Lars von Trier a
Tarkovsky, pues es interesantísimo, y poder ver ambas, ¿no? Escenas Sí, ¿no? Esta visión, por ejemplo, de la naturaleza tan distintas. Y bueno, Lars von Trier, Han menciona mucho precisamente obras de la literatura o del cine, ¿no? En sus textos filosóficos. sí. Ujú, Entonces, pues sí vale la pena. Como nuevamente el tema de los anfibios, ¿no? O sea, sí, poner, ¿no? Estar en varios mundos diferentes. claro. Y un libro que recomendaría mucho, o un filósofo que recomendaría mucho, pero que sí es muy denso, es Alain Badiou. Para mí es uno de los mejores filósofos. Yo me identifico mucho con sus propuestas. Y entonces, pues vale la pena, ¿no? Leer a Alain Badiou, que tiene su serie El Acontecimiento y Lógica de los Mundos, ¿no? Ok. Precisamente esta idea de los mundos, pues yo la comparto mucho, ¿no? Y bueno, él trata de hacer precisamente utilizar las matemáticas como para que sean como un fundamento filosófico, ¿no? No tanto una filosofía de las matemáticas, sino las matemáticas como un lenguaje para poder aproximarse a la filosofía, ¿no? De hecho, para él dice que la ontología son las matemáticas, ¿no? Ok. Entonces, lo recomiendo mucho, pero sí, no es una lectura tan sencilla, pero es un filósofo que vale la pena conocer, ¿no? Profundizar. Ah, pues muy bien, tenemos todas, nos regalaste una bolsa de dulces, de recomendaciones, y además nos dices qué estás haciendo ahora, que bueno, seguramente vendrá algo más con respecto a esta revisión cinematográfica que estás haciendo tan, digamos, tan a detalle, porque ya vas como con me gustan los cineastas. Yo soy una cinéfila perdida, enamorada, entonces me gustan los cineastas que mencionas, me gusta mucho Tarkovsky, me encanta como este trabajo que hace, y coincido contigo, es erótico, ¿no? En muchos sentidos, sobre todo en esta caricia que nos va regalando. Querido Juan, muchas gracias por abrirnos un espacio ahí en el Museo Arte Erótico. Ya nos vamos despidiendo, ya estamos Súper. terminando nuestra conversación, pero sobre todo me da muchísimo gusto como esas posibilidades que nos obsequias para saber que tenemos que darnos una vuelta en el Museo de Arte Erótico, que ahora nos vas a repetir la dirección porque nos tiene que quedar bien claro. Yo mismo voy a dar una vuelta para ver ahí que no he podido visitarlo porque, bueno, cuando se abrió estaba todavía las cuestiones de pandemia, etcétera, y bueno, la vida, ¿no? Pero yo me voy a dar una vuelta y me da mucho gusto que podamos encontrar allí la revista Escarlata. Me encanta el Ajá. nombre. Me gustan como todo este colectivo de cómplices que tienes y este trabajo tan amoroso, si me permites, en el más sentido estricto del amor, de lo genuino, del regreso a la inocencia que tiene el erotismo. Entonces, querido Juan, me da mucho gusto. Gracias por permitirnos Gracias a conocer ti. todo este tema del Museo de Arte Erótico, pero también al escritor, al autor. Muero de ganas de leerte. Voy a hacer un trueque de libros contigo. Cuando te visite, voy a llevar para que truequemos libros y no me pierda estas otras muchas facetas del anfibio Juan Machín. Entonces, bueno, me da mucho gusto, Juan. Ya sabes que tenemos aquí a 3 Gracias personas, a ti. que hay instituciones que nos van apoyando. Capítulo 7, que está en la feria ahora mismo de la Biblioteca Vasconcelos, la Feria Independiente del Libro. Tenemos a Mayday, revista literaria, también, que está en la revista californiana. Y bueno, tenemos obviamente al portal de Alcanza Poesía, la poesía alcanza para todos, el portal de poesía argentino, con Hugo Muleiro a la cabeza, y que tuvo a bien difundir las actividades del día de hoy, que tenía que ver con nuestro querido amigo Juan Machín. Juan, algo que nos quieras comentar. Muchas gracias por permitirnos estar contigo, escucharte. De verdad es un apapacho para el corazón en el sentido mexicano, pero también es una caricia de otra manera. Quiero decir, en esta caricia erótica, en este universo en el que tú te mueves, estos universos en los que tú te vives más que solo moverte, ¿no? No, pues a ti, muchísimas gracias. No he visto todos tus programas, pero sí he visto muchos y me gustan mucho estos diálogos que has armado con pues, personas muy interesantes. Y entonces, pues muchas gracias por la oportunidad de estar. Ya había estado cuando me invitaron con esta Exacto. Marisela,
¿no? sí. Poder ahí dialogar, pero realmente es un esfuerzo muy importante el que haces, es muy valioso tu programa. Gracias, muchas gracias. Y pues muchas gracias por invitarme y por darme el espacio. Pues la dirección aquí del museo es Miguel Alemán 125 en la colonia Teopanzolco. Estamos muy cerca de un motel muy famoso que se llama Tatami y ¿Ok? está muy cerca de la Secretaría de Movilidad, ¿no? Entonces, pues es muy fácil llegar. De hecho, ya está en Google Maps, ¿no? Entonces, fácilmente pueden ubicarlo. Pues tenemos una invitación y tenemos que cumplirla porque es un museo de arte que es el Museo de Arte Erótico en Cuernavaca, único en su género, si me permiten, en México y que ha permitido la colaboración de distintos artistas, hombres, mujeres, personas no binarias y bueno, todas cabemos en el Museo de Arte Erótico y pues hay que regalarnos amor y acercarnos a este trabajo que estás haciendo tan bonito, Juan. Muchas felicitaciones por el trabajo del Museo de Arte Erótico, pero sobre todo ese amateurismo, ese espíritu que tienes de siempre estar en todas las vidas, en todos los mundos. Pues muchas felicitaciones. A ustedes les digo que no sean así, nos vemos a las 5 de la tarde, ¿no? Esta fue la primera del personajazo Juan Machín, ya lo conocieron. Nos vemos a las 5 de la tarde con otro gran personaje en la cultura de Morelos y también en México, que es comunicador, es escritor, es dibujante y es Juan Pablo Picasso. Nos vemos a las 5 de la tarde y allí nos acompañan en un par de horas. Ahora nos vamos a despedir, me voy a quedar unos minutos con Juan para ver para que me mande el enlace de Museo Arte Erótico. Y bueno, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a quienes se conectaron. Tengo aquí un saludo que no he mandado, por cierto. Alessandria Giordano, Hanch, muchas gracias. Héctor Ponce de León te mandó saludos. Estimado compa Juan Machín, excelentes reflexiones. Saludos a Yolanda Colina, que estuvo muy al pendiente del inicio de la transmisión, y a La Barca, que se acaba de conectar también. Muchas gracias. Quienes se vayan conectando, quienes vayan ahí, comenten y vamos a ir dándole estos comentarios a nuestro invitado, amigo también. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, a todas y a todos. Nos vemos a las 5 de la tarde. Yo me quedo con Juan. Que estén ustedes muy bien y recuerden leer poesía hasta que la poesía sea costumbre, como el pan en la mesa, como el agua que bebemos, como respirar, ¿no? Seguimos y nos vemos a las 5 de la tarde.